y la eliminación de desechos metabólicos. Básicamente es insuficiencia de oxigenación de los tejidos. Una manera clara de verlo es con llenado capilar. Llenado capilar en más de 2 segundos hablamos de una mala perfusión tisular. Así como en la piel no hay buena perfusión, lo mismo pasa en el riñón, en el hígado, en el corazón, en el cerebro, en todas partes del cuerpo. Sin embargo, el cuerpo humano tiene maneras de redistribuir el flujo para llevar sangre justamente hacia las zonas vitales, ¿no? Como el cerebro, corazón, hígado, de tal forma que el paciente trate de entonces va a sacar ese sitio de músculos, intestino y eso. Siempre debemos iniciar un paciente con shock, tenemos que tener un reconocimiento de su presencia. Los síntomas principales de shock es apreciación clínica de una adecuada perfusión del tejido, apreciación clínica de una adecuada oxigenación del tejido. Llenado capilar o cianosis, en este caso cianosis. Por ejemplo, podemos tener un shock de tipo obstructivo, donde el problema va a ser bomba del corazón, y esto va a conllevar a una mala perfusión. Por lo tanto, el paciente se va a quedar con hipoxia, todos sus labios se van a convertir a suito. Tratamiento para un shock obstructivo por taponamiento cardíaco, ¿cuál sería? Una pericarditis de emergencia. Le sacan la sangre del pericardio y el paciente vuelve a respirar normal. O vuelve a estar, ya no está subiendo. Investigación de las causas relacionadas con los mecanismos de lesión. Puede ser un shock hemorrágico, un shock cardiogénico, por una disfunción miocárdica, neurogénico, lesión extensa sistema nervioso central o a nivel del cordón espinal, séptico, que es poco común, y neumotoras de tensión, disminución del retorno venoso. Siempre tomar en cuenta que el neumotoras de tensión no es lo mismo que un neumotoras simple. El neumotoras de tensión, por definición, es un fenómeno de válvula que va a dejar entrar aire a la pleura, al intrapleural, pero no lo va a dejar salir, por eso es un fenómeno de válvula. Entonces, cada vez que respira el paciente, entra aire y no sale, por lo tanto, empieza a hacer presión, y esta presión empieza a llevar a las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral. Y de esta manera hace que el corazón no se pueda llenar. El corazón se llena en diástolo, ¿cierto? El retorno venoso se llena en diástolo. Y si no se llena el corazón, ¿qué sangre va a expulsar en el volumen de inyección? Por eso es una emergencia. ¿Cómo se trata una transfusión? Un espacio intercostal y una vida clavicular y segundo espacio. ¿Cómo se llama eso? Eso no se va a controlar para convertir un neumotoras de tensión, convertir en un neumotoras simple. Entonces, usted pone la boquita, el neumotoras de tensión ya no es un fenómeno de válvulas, sino que ya empieza a salir el aire y lo convierte en un neumotoras simple. El neumotoras simple el paciente lo puede tolerar mejor y ya nos da tiempo para poner nuestro tubo de tórax, hacer el examen. Pero lo importante acá es diagnosticar un neumotoras de tensión para dar el tratamiento adecuado y el sufrimiento adecuado. Obviamente el tratamiento específico, acorde a la causa de shock previamente determinada, se busca fundamentalmente restablecer la perfusión orgánica y circular con sangre adecuadamente oxigenada. Controlar la hemorragia requiriendo la participación inmediata de un cirujano. O vamos a ver el shock hemorrágico va a estar definido por clasificaciones, tipo 1, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. En todos los pasos debería estar presente un cirujano si es que fuese necesario entrar a las operaciones. En un grado 3, grado 4, sí es imperativo que esté un cirujano de por medio, porque la probabilidad de que la sala de operaciones para subsanar esto es muy alta. Como vamos a ver, pueden haber otras causas de shock hipovolémico, por ejemplo, hemorragia intestinal, por ejemplo, hemorragitis masiva. Entonces, en esos casos, obviamente, necesitas no de un cirujano como tal, probablemente de un gastroenterólogo para hacer una endoscopia o un neumólogo para hacer una broncoscopia, de tal forma que puedes ver si está sangrando y lo puedes solucionar lo mínimamente invasivo. Diferente es, por ejemplo, si está sangrando mucho un estómago porque existen tres complicaciones de una úlcera gástrica. ¿Cuáles son? Corazón, hemorragia y son las tres complicaciones, en cuyo caso sí se tiene que controlar allá, especialmente en la perforación. Si se perfora la úlcera, no hay otra forma de subsanarlo si no es con cirugía abierta o abierta, la laparoscopia, como se quiera.
Actualmente existen técnicas endoscópicas que sí lo pueden subsanar, pero eso todavía está en desarrollo. Por ejemplo, la cirugía bariátrica, que nosotros conocemos, es una cirugía en la cual por la paroscopía entramos y cortamos el estómago, ¿cierto? Toda la curvatura mayor se corta. Actualmente existen técnicas por endoscopía, o sea, un poquito por la boca, que también hacen la misma cirugía, cortan el estómago, o lo dividen el estómago en dos, de tal forma que queda solamente un tubito. Entonces vean que la tecnología sigue avanzando y probablemente en un futuro el cirujano no tenga que ver mucho incluso con las complicaciones de una úlcera perforada. La úlcera sangrante, en la mayoría de veces, y eso ya está demostrado, en la mayoría de veces, estamos en un 80, 90, tal vez 95%, se calma o se mejora con inhibidores de bomba de protones, con tratamiento médico, en la mayoría de veces. En algunos casos tiene que entrar el endoscopista y le pone sus ligaduras, su argoplasma, hace electrocoagulación y con eso también mejora el sangrado. Entonces cada vez los cirujanos ya no hacemos tanta cirugía en ese sentido. Antes existía la cirugía de sección de nervios específicos y subespecíficos. Aquí implicabas el nervio de la trayecto y lo cortabas, la parte de gancho lo cortabas, etc. Pero ese tipo de cirugía ya no es admisible. ¿Qué se va a buscar? Bueno, restablecer la presión orgánica única y celular concentra adecuadamente oxigenada. ¿Qué pasa si un paciente ha vomitado, no sé, 2 litros de sangre o tiene sangrado 2 litros? Si yo le paso cloruro de sodio, probablemente la presión aumente porque el cloruro va a hacer que expanda el intravascular, pero va a haber hemoglobina que transporte oxígeno. No. Por eso es que cuando perdemos el grado 3, grado 4 de sangre, ya es imperativo el pasar de sangre al paciente. En países desarrollados, normalmente en estos casos pasa por negativo, que es el donante universal. Sin embargo, en Perú no tenemos eso, normalmente damos O positivo. El problema es, ¿qué pasa si el paciente es O negativo? Le vamos a causar una hemólisis. En cuyos casos sí hay que tener nuestra adrenalina y todo el tratamiento. Manejo inicial de un paciente con shock, revisiones posteriores con evaluación de la respuesta al tratamiento inicial y determinación final de la causa del shock. Entonces, a todo paciente que ingresa con shock, no es que ya le digo, no tiene shock hipovolémico, le dejo sus réditos de cloruro de sodio, de lactato de riñón, lo que fuese, y lo veo dentro de 8 horas. No es así. Tengo que estar evaluando constantemente para ver si es que está orinando, no está orinando, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial. Porque algunos pacientes recuperan transitoriamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todo lo recupera, pero luego de nuevo se vuelven a chocar. En esos casos, sí, tal vez sea necesario entrar a la cirugía. Reducción del estado precoz de shock. Los principales signos tenemos la taquicardia y la vasoconstricción cutánea. O sea, la frecuencia cardíaca va a ser el principal signo que nos va a decir algo está pasando en el cuerpo. Y eso es una reacción compensadora. Por eso que nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático lo que va a hacer es tratar de compensar. Si la presión arterial cae, la frecuencia cardíaca se eleva para mantener el gasto cardíaco. Eso es obvio. ¿Qué va a pasar? Pero existe un signo que es más temprano, pero tenemos que buscar, se llama hipotensión ortostática. Nosotros al paciente le vamos a tomar la presión echado, sentado o echado parado, y vamos a ver el delta de la presión arterial sistólica. Si es mayor de 20, eso es positivo. Por lo tanto, el paciente tiene mayor riesgo de desarrollar un shock hipovolémico. En esos casos la frecuencia cardíaca puede estar normal, pero si tiene hipotensión ortostática positiva, ese paciente se puede complicar. Pero eso sí tenemos que buscarlo. Signos a evaluar: frecuencia del pulso, frecuencia respiratoria, presión del pulso, que va a estar disminuida, la circulación superficial disminuida, disminución de la temperatura cutánea y oxigenación celular también va a estar disminuida. Evidentemente, esto de acá no vamos a poderlo medir tan fácilmente, sin embargo, sí es un bueno marcado. Lo que sí tenemos que medir sí o sí es presión arterial, frecuencia cardíaca. Ya para el tratamiento, cuando ya le estamos dando un tratamiento, también presión arterial, frecuencia cardíaca, pero ahí se agrega gasto urinario. El gasto urinario va a ser una manera fisiológica de ver si el cuerpo está realmente con una volemia adecuada o no está con una volemia adecuada. Para hablar un poco de la fisiopatología del shock, en este caso vamos a tener inicialmente un trauma,
Inicialmente un trauma, esto va a causar una hemorragia, esto va a llevar a una disminución en la bulimia, obviamente, si hay sangrado, va a haber la bulimia. Esto va a llevar a una menor gradiente de presión, menor retorno venoso, menor volumen latido, esto va a llevar a un menor gasto cardíaco, esto va a llevar a menor presión arterial y cuando ahí la presión arterial disminuye, va a haber un reflejo para el receptor. Usar los reflejos compensadores. ¿Qué va a hacer? Frecuencia cardíaca alta, vasoconstricción periférica. Esta vasoconstricción periférica va a llevar a un retorno, periférico mayor. Entonces, es decir, como hago vasoconstricción, más sangre llega. Pero eso va a ser momentáneo. Si sigue sangrando, ya no va a haber vasoconstricción que lleve más sangre, porque no va a haber sangre. El aumento del retorno venoso conlleva un incremento en la presión diastólica, pero como les digo, eso va a ser transitorio. Otros mecanismos compensadores, esto es muy importante, aumento de la frecuencia respiratoria, pero no va a llevar a calosio respiratoria. ¿Para qué voy a aumentar la frecuencia respiratoria? Por dos razones. Uno, el cuerpo humano, al no tener oxígeno, porque no hay suficiente hemoglobina para transportar el oxígeno, o no hay suficiente sangre para transportar el oxígeno, lo que va a hacer es va a entrar en estado de anaerobiosis. Por lo tanto, va a generar dos ATPs más ácido láctico. Este ácido láctico va a generar acidemia en el cuerpo. Nosotros, para compensar esa acidemia, vamos a empezar a respirar rápido. ¿Para qué? Para botar CO2, para botar CO2 barremos el CO2, barremos hidrogeniones y por lo tanto el pH disminuye. De una manera de compensar sin embargo, también nos sirve para el poco de hemoglobina que está circulando, volverla a oxigenar. Pero evidentemente esto va a ser transitorio también, porque el paciente, cuando está con las frecuencias respiratorias altas, se va a cansar y eso sí va a tener problemas posteriores. No hay que esperar a que se canse el paciente. Luego nosotros somos hormonas contrarreguladores que van a aumentar la vascularidad plasmática y aumentar la bulimia. Estas hormonas contrarreguladoras van a ser la ADH o vasopresina, van a ser la renina, el sistema de renina y angiotensina, aldosterona, que también van a, al final de la aldosterona, en los receptores AT1, van a hacer retener sodio, por lo tanto, y van a aumentar la bulimia. Esta disminución de bulimia va a llevar a un flujo capilar y oxigenación de los tejidos disminuido y esto va a hacer un daño visual. Esto va a llevar al metabolismo anaeróbico, como les decía, y esto a acidosis metabólica. ¿Cómo el cuerpo lo compensa? Con frecuencia respiratoria alta, una alcalosis respiratoria compensadora. La disminución de la perfusión de los tejidos causa diversas alteraciones, que puede ser descompensación, efectos isquémicos sobre vasos, inmovilización capilar y extravasación de líquidos y aumentar la hipovolemia. Esto sí es muy importante. Si ya pasa mucho tiempo con shock, el cuerpo va a empezar ya sus hormonas compensadoras, el sistema nervioso simpático parasimpático no se van a dar abasto. Por lo tanto, el paciente va a empezar a empeorar. ¿Cómo nos damos cuenta que está empeorando? Porque incluso la frecuencia cardíaca que en un inicio aumentó, ya va a disminuir. La frecuencia respiratoria que en un inicio aumentó, va a disminuir. Entonces, si el paciente ya está en ese estado, más bien debemos preocuparnos más, porque el paciente ya está empeorando mucho más de lo que al inicio está. Con respecto a los shock no hemorrágicos, la fisiopatología, el shock cardiogénico, definitivamente una disminución de la función sistólica, puede ser debido a un infarto agudo de miocardio masivo, a un taponamiento cardíaco, alguna condición inherente al corazón, por ejemplo, cardiopatías o miocardiopatías de Chagas, que pueden terminar en insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca puede tener un shock porque simplemente el paciente le pusieron un litro de cloruro, su cuerpo no lo maneja, entra en shock. En ese paciente tener mucho cuidado con la hidratación pulmonar. Shock obstructivo, disminución de la precarga y volumen latido, y todos estos dos van a llevar a un menor gasto cardíaco. El shock neurogénico, en cambio, ahí sí el problema es el control simpático, el nervio vago, el décimo paso. El problema ahí es como hay una descomunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, no va a haber forma de que el cuerpo, ante la presión que baje, la presión que suba, que no estés orinando, nadie le va a avisar al cerebro qué es lo que está pasando en el cuerpo. Por lo tanto, el cerebro tampoco va a poder avisar, o incluso puede llegar a avisar, pero como está cortado el vago, no va a tener la vía de comunicación para decirle al cuerpo, haz vasoconstricción, haz vasodilatación, empieza a orinar más, no va a haber nada de eso. Entonces, por eso es que esto es el típico paciente que o bien se cae, o bien tiene accidente con moto y sale un traumatismo vertebromuscular. En estos pacientes lo que se hace es, en realidad, se da metilprednisolona, que es un corticoide para elevar todas las funciones del cuerpo, un corticoide bastante fuerte, pero a la espera de cirugía. Estos pacientes sin cirugía no se salvan, ¿no?
normalmente terminan con cuadriplegias y esas cosas. El shock séptico, en cambio, como su propio nombre lo dice, va a haber una respuesta inflamatoria aberrante. ¿Por qué? Por la presencia de la bacteria, del virus, lo que esté causando la infección. Esta respuesta inflamatoria va a ser mediada por histamina. Entonces, la histamina, al fin y al cabo, es el que va a generar todo el problema, incluso junto con prostaglandinas, con proteínas y todo lo demás, va a generar todo un problema inflamatorio. Por eso es que en estos pacientes el problema no es bulimia, o sea, no es que yo le pongo un bonito y me muere el paciente, no. Lo que tengo que hacer en este paciente es controlar el medio interno, empezar antibióticos y probablemente meterlo a UCI para que las máquinas tengan circulación por él, respiren por él, etc. Hasta que al tercer o cuarto día que ya empecé antibióticos, que ya el antibiótico empieza a hacer efecto, ya el cuerpo empieza a controlar la enfermedad. Una vez que eso empieza a pasar, ya bajo los psicotrópicos, los vasoactivos, empieza a bajar, probablemente la máquina ventilatoria de mía le empieza a cambiar de una totalmente asistida a un CPAP o a un mecanismo en la máquina que le permita al propio paciente ya jalar, etc. Entonces, lo más importante del shock séptico es, uno, encontrar la causa del shock séptico, que es lo que nosotros una pielonefritis, una neumonía, una meningitis, no sé, cualquier cosa que le haya causado la sepsis, y darle un tratamiento acorde a ello. O no es lo mismo tratar una neumonía que tratar un shock séptico urinario, porque los términos son distintos. Entonces, por eso es que, pero normalmente, ¿qué es lo que hacen? Porque no se sabe qué causó, es le dan antibióticos TOC, o máximo, que normalmente es meropenem vancomicina. Dan meropenem vancomicina, pero antes de darle, le toman cultivos de todas partes, cultivos de orina, de esmuto, si está también con neumonía, cultivos de sangre, etc. De tal forma que el quinto día de estar con antibióticos, que el paciente en teoría ya está mejor porque el meropenem vancomicina le está matando de todo, lo que pasa es que sale el cultivo positivo a algo y sale el antibiograma, y ya pueden bajar el antibiótico a lo que es sensible ese gen. Entonces, eso también es importante. Como dice acá, los antígenos y las toxinas son los que van a producir el shock séptico. Esto va a generar una respuesta inflamatoria sistémica de coagulación y complemento. Eso también es importante. Se va a dar, cuando la sepsis no está controlándose, se va a dar un CID, coagulación intravascular diseminada. Y eso ya es un pasito adelante, o un pasito atrás, mejor dicho, de la falla multiorgánica. Cuando el paciente tiene falla multiorgánica, sí, el pronóstico es malísimo. La mayoría de pacientes no saben qué es. Nunca hay que esperar a que llegue acá. Es porque esta respuesta inflamatoria va a ser liberación de citoquinas, eicosanoides, etc. Y esto va a hacer unos cambios en la circulación, producción y una disminución de retorno venoso. Lo demás es muy parecido al shock hemorrágico, flujo sanguíneo, va a aumentar el flujo sanguíneo cutáneo, irrigación de órganos vitales comprometida, respuesta del nervioso simpático, y eso va a llevar a una vasoconstricción periférica. También va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca como mecanismos compensadores. Entonces, ahí vemos los tipos de shock no hemorrágico, que son los menos frecuentes en realidad. En realidad, el paciente que entra en trauma de shock, primero se trata como si fuera un shock hemorrágico, casi a todos. Como shock hemorrágico, o sea, si se ha caído, a veces los números los traen y no sabes qué ha pasado izquierda, si se ha caído, le han tirado un balazo, no sabes nada. Entonces, lo que tienes que hacer es, primero, el ABCD. El ABCD, de tal forma que uno identifique qué es lo que está pasando con el paciente. Pero a todos normalmente se les pone 2 días, se limpieza el lúpulo, y con eso mejora, porque la sospecha que sea hemorrágico es alta. Si no mejora, tienes que reestructurar tu diagnóstico y pensar qué otra cosa puede estar pasando, porque el paciente se puede haber infartado, tiene un infarto múltiple de corazón, o puede estar sin atormentamiento cardíaco. Entonces ves el examen clínico de la triada de Beck. Si está con la triada de Beck, pones tu agujita, le haces una pericardiosis, si sale sangre o líquido que fuese, esa era la causa, que el paciente mejora. Entonces ya depende de la evaluación que vayas haciendo el paciente. Pero la mayoría de veces el shock es debido a hemorragia. Entonces ahora vamos a hablar un poco de shock hemorrágico y shock no hemorrágico. El shock cardiogénico, como tal, se origina cuando el corazón bombea sangre de manera inadecuada para satisfacer las necesidades del cuerpo. Principales causas: contusión miocárdica, taponamiento cardíaco, embolia aérea o infarto del miocardio. ¿Cómo haces un diagnóstico? Con un ecocardiograma, pero lo puedes hacer también con el estetoscopio, ¿no? Te puedes escuchar y no escuchas ruidos, o los ruidos están apagados. Eso es muy característico. Purificación yugular positiva, etc. Pero en la actualidad existe lo que se llama el ECOFAST. El ECOFAST te sirve para ver líquidos en cualquier parte del cuerpo, en el abdomen y en el tórax también. Y de esa manera puedes entender si realmente hay líquido en el pericardio.
¿Qué va a llevar? Taquicardia, ruidos cardíacos apagados, venas yugulares incurgitadas y dilatadas, hipotensión resistente a terapia con líquidos. Ahí está esto. Todos los pacientes que llegan, vamos a dar líquidos. Pero si no mejora, o bien es un sangrante que está sangrando un montón, o bien es un problema cardiogénico. Entonces ahí ya se reestructura. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente, si el paciente tiene un antecedente de un HFAF, no voy a pensar que el problema es el corazón, ¿no? Voy a pensar que, o a menos que le hayan disparado el corazón. Voy a pensar que el problema es abdominal, que la bala ha roto una arteria, una vena dentro del abdomen y eso es lo que está sangrando. Tratamientos, entrar a la sala para ver qué ha pasado ahí. Neumotoras, atención, como les decía, se reúne con el aire que entra al espacio pleural y un mecanismo de válvula previene su escape. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este caso el pulmón, el aire entra al intrapleural, pero no hay forma de salir. Entonces sigue entrando y no sale, sigue entrando y no sale, haciendo que todo esto de acá empuje a la tráquea, al corazón, y en este caso a las aurículas. Y peor todavía en este caso, porque la aurícula es donde va a venir primeramente todo el retorno venoso, la aurícula derecha. Entonces, al no poderse llenar de sangre, simplemente porque la presión es tanta que esto va a causar muerte en el paciente. Por eso es que les digo que el tratamiento es poner una agujita acá, una agujita, y convertir este neumotórax, atención, lo convierte en un neumotórax simple. No es porque ya me da tiempo para poner mi tubo o hacer lo que yo tenga que hacer. Diagnóstico: distrés respiratorio agudo, enfisema subcutáneo, sonidos de respiración ausentes, hiperresonancia de percusión y desviación de la tráquea. O sea, en estos pacientes no es que le voy a pedir su reglamento para ver si tiene o no tiene. De frente le pones la hojita y muchas veces salvas la vida del paciente. Es una emergencia quirúrgica, se requiere inmediata descompresión torácica sin esperar confirmación de la radiografía. Como les decía, en estos pacientes un examen físico y con eso nomás, lo diagnosticas y le solucionas el problema. Shock neurogénico causado por un trauma en la médula espinal, el cual puede producir una hipotensión debido a la pérdida del tono simpático, una descomunicación del cerebro con el resto del cuerpo. Cuadro clásico de hipotensión sin taquicardia o vasoconstricción cutánea. En cambio, el shock séptico, poco probable posterior a un trauma, podría ocurrir en pacientes con heridas abdominales penetrantes con contaminación de la cavidad peritoneal por contenido intestinal. Entonces, es el típico paciente que viene por un acuchillado, pero está tranquilo, está normal, y al tercer día, que no fue visto, nunca lo vio un médico, al tercer día empieza con un shock séptico, con peritonismo y todo eso. Quiere decir que el intestino ha sido lesionado y empieza a salir heces a la cavidad y eso le causa el shock séptico, con peritonismo y todo lo demás. Por eso es que cuando llega a la emergencia un paciente acuchillado en el abdomen, siempre tienes que con tu dedito meter tu dedo donde está el agujero del cuchillo. Y si pasa por neurosis, ese paciente tiene que entrar a la sala de revisión. Sí o sí. En cambio, si no pasa por neurosis, solamente se queda en la piel, el subcutáneo, eso sí lo puedes suturar, lavar, lo que ustedes quieran, y no dan las cosas. Pero si no, clínicamente difícil diferenciar de pacientes con shock hipovolémico, shock séptico precoz, volumen circulante normal, taquicardia, piel rosada y dolorosa, sistólica normal y presión de pulso alto. Entonces siempre hay que estar pendientes de que el diagnóstico podría ser un shock séptico. ¿Cuál es el problema? Que puedes meter a sala operaciones a un paciente que no lo merita. Pero lastimosamente eso pasa frecuentemente. Ustedes cuando están tratando de cirugía general van a ver que muchas veces entran por apendicitis y no tienen una infección urinaria. Lo operan de apendicitis, se llama apendicitis. Entonces, pero a veces es preferible entrar que esperar. Entonces ahí la experiencia cirujana marca mucha ese tipo de diagnósticos. Taquicardia, vasoconstricción cutánea, identificar manifestaciones precoces. Otra manifestación precoz que les he comentado es la hipotensión ortostática. Diferencias de estado de shock: hemorrágico y no hemorrágico, entre el no hemorrágico, el cardiogénico, el hemogénico, el motores inicial. El examen físico de vital importancia, ¿no? Otro es líneas de acceso vascular, como les decía, mínimo uno de 14G, 14 caos. ¿Por qué? Porque eso va a permitir pasarle un montón de fluidos como si fuera un CBC. En los shock hipovolémicos no se le pone el CBC de emergencia o como eso, pero van a ver en los hospitales que en emergencia, el emergencista como Secretios o Superman le va a intentar poner el CBC. Probablemente le pongan el CBC sin problemas. El problema va a ser algún paciente que no va a poder, por su orgullo, va a decir: no, sí, yo como ser conjunto, y va a ser pneumonitis, va a complicar más al paciente. El CBC no es indicación de emergencia, pero sí tener 2 vías permeables. Si no pueden tener vías permeables, intraóseas. Entonces, de esa manera también le pueden salvar la vida al paciente. Pero el CBC no es una condición así.
Obviamente hay CBCs fáciles y CBCs difíciles. Si el paciente con un sajón como ustedes, probablemente sea fácil. Pero si es un gordito con el cuello súper ancho, con 5 centímetros de grasa, ni con ecografía. Es más, la ecografía a veces no es vertical. Entonces, hay CBCs fáciles y CBCs difíciles. En el examen físico vamos a ver vía aérea, ventilación, circulación y control de la hemorragia, examen neurológico, exposición del paciente, examen completo, distensión y descompresión gástrica, colocación de una sonda urinaria. Eso es básico de todo paciente que entra a trauma shock. Trauma shock vamos a hacer todo esto. Es más, tiene que siempre exponer al paciente, porque a veces se te olvida algo. Yo me acuerdo bastante una vez cuando estaba siendo internado en la Merced. Llegó un carro que se había, los pacientes de un carro que se había volcado en el monte. Y con mi compañero llamamos a todos los de Cayetano, como éramos 5 que estábamos rodando ahí, y uno solo hace guardia, ¿no? Pero como iban a dormir como 30 pacientes, llamamos a todos y todos nos acercamos. Todos nos repartían nuestro paciente, todos se repartieron todos los pacientes. Y me acuerdo bastante que un paciente que ya estaba todo lavadito, con sus vendas, todo chévere, viene el asistente y dice, ¿ya cómo está el paciente? Sí, ya está para referir, amigo. Ya, para acá. Le levantamos la mano y toda esta parte de la mano está caída. Se habían olvidado de revisar la mano, todo estaba colgado. Yo me quedé suturando toda esta parte acá. Pero todo movía, o sea, acá me movía todos sus dedos, todo acá. Pero vean, o sea, siempre, por más que tengas 1 millón de pacientes, todos los que están complicados, siempre es evaluar todo el paciente. No es solamente esto no está causando hemorragia, nada, pero sí estaba causando. Entonces siempre tiene que estar, el examen físico tiene que ser en todo el cuerpo total. Evaluación física de una motor de tensión, ¿qué voy a encontrar? Desviación traqueal, distensión de las venas del cuello, timpanismo, el tórax está lesionado, ausencia de sonido respiratorio. Eso es claro. Manejo, descompresión con aguja y luego ya un tubo de toracostomía. Descompresión con aguja es lo más importante. Sin eso, el paciente se muere. Por eso se muere en 2 o 3 minutos. Tienes que hacerlo rápido. Ya luego ya te va a dar tiempo, entonces la agujita ya te da tiempo para ponerle su tubo de tórax, te vas a lavar el tubo, etc. Entonces eso ya demora. El motórax masivo, también va a haber más o menos una desviación traqueal, venas del cuello van a estar planas, la percusión va a ser sorda y ausencia de globo respiratorio. En este caso no va a haber timpanismo. Ustedes hacen la percusión y no hay que ver, más bien es mate. ¿Por qué? Porque hay sangre, los aires, hay sangre. Manejo, en este caso, acceso venoso, reposición del volumen, interconsulta cirujano y tubo de toracotomía. Y esto sí pasa frecuentemente. ¿En qué casos? En acuchillados. Acuchillados de tórax, tú le acuchillas el tórax y luego viene emergencia desmayado. Tú lo examinas y todo es mate, no hay, obviamente está con shock, está todo recontrolado. Tratamiento en este caso, cirugía, no hay otro. Le pones el tubo de tórax, el tubo de tórax sale todo sangre. Lo clampas, porque también no es que salga toda la sangre. A veces la sangre se encapsula en el espacio pleural, se coagula y deja de sangrar un ratito. Entonces este es el tiempo que te deja para llegar a hacer las operaciones. Pero ahí ya el cirujano de tórax es el que tiene que entrar a tallar. Taponamiento cardíaco, venos del cuello extendidos, tonos cardíacos disminuidos y el ultrasonido va a ser positivo. Tratamiento pericardiocentésico, pero también acceso venoso, reducción de volumen, pericardiotomía en algunos casos y toracotomía en otros. Hemorragia intraabdominal, va a haber una distensión abdominal en caso de embarazo, aumento de la altura uterina. Eso es característico. Cuando hay al final del embarazo, el aumento de la altura uterina debe llamar la atención mucho. ¿Por qué? Porque la probabilidad es que esté sangrando ahí. O hay un trauma que está sangrando. Existe el signo de, ¿cómo se llama el signo de hemorragia intraabdominal? Y es un hematoma a nivel umbilical y un hematoma a nivel de flancos. ¿Cuál? Grey Turner y Colin. Grey Turner. Eso es característico en pancreatitis hemorrágica. Sin embargo, en la hemorragia intraabdominal también podría ser. Entonces hay grandes todas las importantes. Normalmente la sangre no irrita mucho el peritoneo, entonces no vas a tener un peritonismo como tal.
Por eso es que la sospecha clínica tiene que ser alta. En algunos casos yo he visto, por ejemplo, que el paciente está recontra mal en una operación, viene el cirujano y la sospecha es alta de que esté sangrando, pero no tiene ecofase en ese momento, qué sé yo, no hay esto. El cirujano agarra su jeringuita y le clava en el abdomen y le saca líquido. Si sale sangre, ya no sale. Si no sale nada y sale ese, ya le perforaste. Pero la idea es diagnosticar. Obviamente lo ideal es tener tu ecofase y todo eso, saber ese momento. Se van a dar cuenta que en perurancia normalmente no hay ecógrafo, no hay ni cirujano. Sangrado externo obvio, identifica la fuente del sangrado externo. Control de hemorragia externa, presión directa, entablillado, sutura de las heridas del cuero cabelludo, etc. El cuero cabelludo es una zona que se sangra muy alaracosamente, ¿no? Sangra un montón cuando lo que sangra es una chiquita cosita. Entonces, poner un buen punto PAC, por ejemplo, soluciona el problema. No sangra y ya el paciente todo está solucionado. Pero siempre hay que reevaluar. Yo me acuerdo bastante cuando era R1, vi un borrachito, en el ciudad un borrachito con su corte de y a mí me dijeron, ya tu sutura, ya, le puse 2 pacas y dejó de sangrar. Le pongo su gasita, lo cubento, todo. Y viene, no sé si fue el asistente, viene y me dice, ¿qué pasó? Es un borrachito que dio sutura. Vamos a ver la sutura. La abrimos y se había hecho un hematoma así gigante. O sea, sí había parado el sangrado, pero para afuera. Todo le seguía sangrando para el interior, para adentro. Ya que todavía tuve que abrir y explorar la herida y ver que está sangrando, ya lo clampé, lo hice su y todo. Pero siempre hay que reparar el paciente. Estado de choque hemorrágico del paciente politraumatizado. Como vimos en el gran quemado tiene que ser catalogado como politraumatizado desde el inicio. Igual a un choque hemorrágico, un choque hipovolémico, no sabes qué ha pasado. Probablemente el taxista que lo trae, el bombero que lo trae, el coche que lo trae, tampoco se lo ha pasado. Puede ser un accidente de tránsito, puede ser, no sé, un infarto del miocardio, una hipoglicemia, tan sencillo como eso, pero la hipoglicemia hace que se desmaya y también se golpea la cabeza. Una hipoglicemia más traumatismo cerebrovascular. Entonces, siempre a todo paciente se explica alrededor como politraumatizado. La hemorragia va a haber una pérdida aguda del volumen de sangre circulante. El volumen de sangre normal es el 5% del peso del cuerpo. Efectos directos, cuando haya sangrado, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Es lo que les decía. Grado 1, individuo por donado una cantidad de sangre. Cuando uno dona sangre, es como si tuvieras una hemorragia de grado 1. Que normalmente no nos pasa nada. Uno dona sangre y a los 2 días ya reconstrucciones de sangre sin mayor problema. En cambio, en grado 2, la hemorragia es no complicada, pero ya requiere reanimación con fluidos. Normalmente en grado 2 ya empieza a haber taquicardia. Normalmente grado 1 es menos del 15% de la volemia, cuando hay sangrado menos del 15%. Grado 2 es del 15 al 30% y grado 3 es del 30 al 40% y grado 4 es de más del 40%. Entonces, grado 3 va a haber un estado hemorrágico complicado que requiere reanimación y probablemente reposición. Entonces, en estos grado 3 y grado 4, normalmente tienes que pasar sangre. O sea, aparte de el lactato de RI, la solución polidrúrica, le vas a pasar sangre. Y grado 4, hemorragia preterminal que requiere medidas agresivas, normalmente cirugía. En grado 3 y grado 4, la mayoría de veces sí requiere la intervención del cirujano, ¿estamos? Pero obviamente tiene que llegar a hacer operaciones especiales. Para eso es que se da todo el tratamiento previo. Como les decía, por ejemplo, en un embarazo ectópico. Embarazo ectópico es la típica mujer joven que llega a la emergencia blanca como un papelito, blanca. Esa paciente llega a la emergencia y pasa de frente a hacer la operación. Ahí no es que le voy a pasar fluido para ver qué pasa, qué no pasa. Ese es un embarazo ectópico, hasta el contrario, y pasa a hacer operaciones y se opera y mejora todo. Y ahí dentro de esa área empiezan a pasar paquetes de sangre y la paciente se recupera. La reposición de volumen está relacionada con la terapia. Por eso tenemos que tener bastante cuidado con eso. Acá vemos que factores que afectan las respuestas hemodinámicas, la edad. Obviamente, una persona adulta mayor no va a tener la respuesta de un joven. Es lo mismo un niño, tampoco va a tener la respuesta de un joven. Acuérdense que los niños normalmente tienen todos sus sistemas recién están en desarrollo. El sistema microsomial del oído hepático está en desarrollo, el sistema nervioso central todavía está en desarrollo. Gravedad de la lesión.
evidentemente, ¿no? Si tiene un boquerón acá en el estómago, en la barriga, la gravedad ese paciente con tratamiento médico no te va a sacar nada, simplemente va a salir así o así. Darse el tiempo entre la medición y el tratamiento, eso es muy importante, especialmente cuando estén haciendo su salud, porque si están muy alejados, es demasiado importante el tratamiento que ustedes den prehospitalario, hasta que lleguen a la emergencia. ¿Cuánto tiempo se van a demorar? Si están a 24 horas de su zona, probablemente no llegue el paciente, pues tal vez tengan que hacer ustedes algo ahí. Un doctor nos comentó una vez que está haciendo su salud, lo hizo ahí en la célula de Iquitos en fondo, le tocó hacer una cesárea con cuchillito y fuego nomás, para poder esterilizar, pero se salvó el paciente. Entonces, si sabes hacerlo, lo haces, porque esa es tu última alternativa, si no se va a morir, no hay otra. Pero si no sabes hacerlo, es mejor no hacerlo. Hacer la fila es necesario, pero se puede complicar feo. Si no sabes hacer algo, y cuando no sabes, se nota que no sabes, porque va a haber gente que está viendo, y se nota que no sabes, van a ser tú las matado, tú le has hecho eso. Cuando no es así, tú has intentado ayudarlo, pero si no lo sabes hacer, mejor no lo hagas. Si sabes hacerlo, sí, no lo hagas. ¿Qué va a pasar en grado 1? Como dice acá, la frecuencia de pulso va a estar menos de 100. En grado 2 ya va a haber taquicardia. En grado 3, grado 4, obviamente la taquicardia aumenta. Pero por acá ya también va a empezar a disminuir la taquicardia. ¿Por qué? Porque está empeorando todo igual. La presión de pulso normal aumentada, pero a partir de grado 2 ya también está disminuida. Entonces, en grado 2, normalmente la frecuencia cardíaca está aumentada y la presión de pulso está disminuida. Pero la presión arterial, tanto en grado 1 como en grado 2, están normales, o sea, no se altera la presión arterial. Pero en grado 3 y grado 4, la presión arterial sí ya se ve disminuida. Entonces, si tengo hipotensión más frecuencia cardíaca alta, ya estoy sospechando que es en grado 2, grado 3 o grado 4. Frecuencia respiratoria sí va a estar en aumento en cada uno por los efectos compensadores que les comentaba. El débito urinario, mientras más sangras, menos orinas. Y si no estás haciendo la reposición adecuada, menos vas a orinar. Si estás haciendo la reposición adecuada, sí vas a empezar a orinar de nuevo. Pero siempre estar atento porque puede ser que eso sea transitorio. El estado mental, normalmente medianamente ansioso, en el 2, en el 3, ansioso, confuso, y en el grado 4, confuso o letárgico. En esta zona de acá y de acá, es el paciente que te dice, siento que me voy a morir. Y es una sensación real. Y es una respuesta adrenérgica en el cerebro de que algo mal está en tu cuerpo, te vas a morir, y realmente se va a morir si no haces algo. El reemplazo de líquidos, siempre la regla de 3 a 3 por 1, cristaloides en los 2 primeros grados, cristaloides y sangre en el 3 y en el 4. ¿no? Tratamiento inicial del estado de shock hemorrágico, primero es obviamente tratar de hemorragia donde esté sangrando. Si el paciente viene por hematemesis, probablemente le puedan subir el objeto con un impreso, pero también endoscopía para ver qué es lo que está sangrando, si se puede cohibir el sangrado mediante endoscopía. Si es una cuchilla o es una chepa, sale la operación, queda de otra. Cirugía es lo que manda ahí. El examen físico, líneas de acceso vascular importantísimo y terapia inicial con líneas de acceso vascular lo más importante. Normalmente se utilizan las venas braquiales, que corren alrededor del borde interno, lateral interno del músculo bíceps. Entonces ahí, por la anatomía nada más, pasan por ahí y normalmente le dan a la vena. Examen físico siempre, vía aérea y ventilación, circulación y control de hemorragia, déficit neurológico, el examen, exposición a un examen completo, distensión y descompresión gástrica con una sonda nasogástrica y colocación de una sonda urinaria. Este es el ABCD básicamente. ¿Por qué se da la descompresión gástrica? Porque el paciente puede haber comido un montón o tomado líquido y cuando esté en estado de inconsciencia, eso lo va a vomitar y al vomitar se va a pasar al estómago, se va a aspirar y eso va a causar una neumonía química. O sea, a pesar de todos, aparte de todos sus problemas que ya tiene por la hemorragia y eso, tú le vas a agregar otro más, que es la neumonía. Entonces, lo ideal es poner su sondita y ya pasa, donde descomprimes el disco. En líneas de acceso vasculares, velocidad de flujo es proporcional al cuadrado del radio de la cánula e inversamente proporcional a su longitud. Eso es básicamente eso es de todos los
los flujos de fluido, ¿no? Es como una manguerita. Si la manguera está saliendo, la manguera es así, y le pones la máximo y empieza a salir un montón, ¿qué pasa si tú pones fluido y presiones? Aumenta la presión y empieza a salir por los costados. Básicamente ese es el mismo principio que se rige aquí. Inserción de 2 catéteres periféricos de gran calibre, mínimo 16, preferiblemente 14 vamos. Uso de calentadores de líquidos y bombas de infusión rápidas en hemorragias severas. Normalmente el calentador tiene que estar a 39 grados centígrados para que el cuerpo, que los pacientes con gran quemados, con shock y esos, no toleran los cambios de temperatura. Y un grado de cambio de temperatura para ellos va a ser muy perjudicial. Entonces, preferiblemente es que todos los líquidos que crecen entren a una adecuada temperatura. Venas del antebrazo y venas antecubitales son las que debes de utilizar. Colocación de vías venosas centrales de gran calibre, como bien dice ahí, está con una X, o sea, no es una emergencia, no debería ser tratado como una emergencia. Complicaciones serias por colocación de catéter venoso central. Y obviamente también tienen que haber muestras de sangre, probablemente para cruzar con paquetes de sangre, y rayos de X de tórax si tienes alguna complicación. La terapia inicial con líquidos va a ser soluciones isotónicas calentadas para rehabilitación inicial, expansión intravascular transitoria y extensión de volumen vascular. El cloruro y la dextrosa van a estar en el intravascular solamente por 15 minutos. O sea, ese es el tiempo que te va a dar de expansión vascular. Luego de eso se pasa al extravascular. Como no tienen buena osmolaridad, van a pasar al extravascular. ¿Qué van a generar? Edemas. Entonces, si tú le empiezas a retar fluidos como loco, al final sí aumentas la presión, pero luego encharcas al paciente, porque vas a hacer tercer espacio, vas a hacer edema, vas a hacer un montón de problemas, y el paciente no lo puede orinar tan rápido. Entonces, tampoco es la idea de darle al loco o dextrosa o solución por electrolítica, tanto bien que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque solamente va a estar un tiempo el intravascular y pasado 15-20 minutos, incluso algunos menos 10 minutos, va a pasar al extravascular, ya no te van a ayudar en nada. ¿Con qué retardos? Con lactato de Ringer o con suero fisiológico. Usualmente se utiliza 1 a 2 litros para adultos y 20 mililitros por kilogramo de peso en niños. Esto va a llevar a decisiones terapéuticas se basan en esta respuesta inicial. Si mi paciente le pasa 1 litro de fluidos y no mejora nada su presión, débito urinario, mi frecuencia cardíaca, o bien está equivocando el diagnóstico, puede ser un shock séptico, digamos, puede ser un shock neurogénico, puede ser otro diagnóstico cuyo tratamiento es distinto. Como he dicho, el shock séptico, el tratamiento es antibióticos y adrenalina, noradrenalina, vasoactivos. En el shock hemorrágico es entrar a sala, si se está complicando es entrar a sala. En el shock neurogénico, meter prednisolona antes de un inicio y entrar a sala. Entonces va a depender mucho de la causa de lo que estemos viendo. Evaluar la respuesta del paciente a la reanimación con líquidos. Hay una adecuada perfusión, hay buena oxigenación de órganos, hay un débito urinario adecuado, cómo está el nivel de conciencia y si hay perfusión periférica. Con eso yo voy a estar viendo si está yendo bien o no está yendo bien en reanimación. Para valorar la terapia inicial, en general tengo que ver retorno de la presión arterial, presión del pulso, frecuencia respiratoria, la presión venosa central. Si le he puesto un CBC, es mucho más sencillo medir el PVC. Cuando nosotros éramos con nivel interno, era parte del examen físico, era medir el PVC. O sea, cuando tenía el CBC, nosotros armábamos nuestro equipo de noticias, nuestra realidad, al costado del paciente y todos los días veíamos el PVC del paciente. Eso creo que se ha perdido. Yo no veo en ningún sitio que los internos, ni siquiera los asistentes hacen eso. Entonces, pero siempre es bueno saberlo para guiar, ¿no? Para guiar. Entonces, el PVC es muy importante. El volumen urinario es lo más importante. El volumen urinario es una manera indirecta de ver que la fisiología del cuerpo se está regulando sola. ¿Estamos? El débito urinario debe ser de 0.5 cc por kilogramo hora en adultos y de 1 a 2 cc kilogramo hora en niños. De recordar eso, que los niños son totalmente distintos. Incluso su flujo urinario en este caso, lo normal es mucho más alto que el adulto. Balanza ácido-base, si tiene alteración respiratoria, si es una accidente metabólica leve o grave, indica una reanimación inadecuada. Fluidos y sangre, cirugía, no debe usarse bicarbonato de sodio en estos casos para tratar una acidosis metabólica. La acidosis metabólica es una manifestación no de un problema del riñón, del pulmón. El problema es que te hacen anaerobios y estás produciendo ácido láctico. Si tú pones bicarbonato, lo único que estás haciendo es estás tratando de ocultar. El tratamiento definitivo
objetivo va a ser parar el sangrado y reponer sangre. Y de esa manera acaba la acidosis láctica y el cuerpo solito empieza a poner el buffer y disminuir esta acidosis. Respuesta inicial a la regeneración con líquidos. Hemodinámicamente estable, taquicardia, taquipnea, oliguria o shock. Hemodinámicamente normal, no demuestra perfusión inadecuada. ¿Qué va a pasar en estos tres escenarios? Respuesta rápida. Responde rápidamente al bolo líquido inicial, índice hemodinámicos estables, luego disminuye la disminución de líquidos a niveles de mantenimiento. Generalmente la pérdida de sangre fue menor al 20%. Es la única ocasión que te dice, doctor, he vomitado sangre, pero una tacita, 2 tacitas de sangre. Entonces no hay mayor problema, probablemente ni siquiera le pase líquidos. Lo mantenemos en observación, todo tranquilo. Diferente, un paciente dice, doctor, he vomitado un balde de sangre. Ese paciente, y está bien, pero probablemente hacen los estudios, tiene hipotensión ortostática, tiene frecuencia cardíaca alta, la presión arterial ya se está yendo hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente, como ha vomitado un balde, sigue sangrando a nivel del estómago. Y ese seguir sangrando va a ir descompensándolo cada vez más. Para estos pacientes va a haber una respuesta transitoria. Suele responder a la terapia inicial, o sea, al inicio de pasos fluidos y mejora todos sus valores, pero luego hay una disminución de la perfusión y oxigenación luego de la disminución de la terapia líquida. Normalmente se da pérdida de sangre de 20 a 40%, o sea, hablamos de grado 2, grado 3. Porque el grado 4 es más de 40. Entre grado 2 y grado 3, básicamente. Administración continua de volúmenes y transfusiones, pacientes donde persiste la hemorragia, la única manera es cirugía, tienes que entrar a sangre. Respuesta mínimo nula, no responde a la terapia líquida. La intervención quirúrgica inmediata para controlar la hemorragia. Debe sospecharse de etiología de hemorragia, eso también. Si no me está respondiendo para nada al fluido, quiere decir que tal vez no sea el diagnóstico de hemorragia. Pero si el paciente ha sido acuchillado, es un HPA, lo más probable es que sea hemorragia, tiene que entrar a sangre. Pero si es un accidente de tránsito, tal vez tenga traumatismo ventricular, o sea, un shock neurogénico, etc. Entonces, ahí empiezas a reevaluar qué es lo que realmente está pasando con el paciente. Entonces, respuesta inicial a reanimación con líquidos, vamos a ver esto de acá. Signos vitales, regreso a la normalidad, respuesta rápida, respuesta transitoria, mejora transitoria, disminución de la presión arterial y la taquipnea alveolar. Ninguna respuesta, permanece todo normal. Pérdida de sangre estimada de 10 a 20% rápida, 20 a 40% transitoria y más del 40% de la necesidad de mayor de aporte de cristaloides, normalmente respuesta transitoria o ninguna respuesta. Necesidad de aporte de sangre, normalmente transitoria y respuesta, que son de grado 3 o grado 4. Preparación de la sangre. Para esto existe lo que se llama, cuando ustedes van para donar sangre, no, para pasar sangre al paciente, hay una parte que dice sin prueba cruzada. Y el médico tiene la potestad de, si es una emergencia, sellar al costado, incluso sin consentimiento del familiar, de nadie. Nosotros sellamos al costado y decimos sin prueba cruzada. ¿Por qué? Porque la prueba cruzada demora entre 10 a 15 minutos. Y ya le saco la sangre, lo llevo al laboratorio, que ya pone media hora más. Y ese tiempo el paciente se puede morir. Entonces, a veces es preferible pasarle sangre sin prueba cruzada y luego, si hay alguna complicación, la manejas con corticoides, con adrenalina, médicamente lo puedes manejar. Pero si no le pasas la sangre, pues se muere. Pues en esos casos sí podemos poner sin prueba cruzada. Idealmente, todo paciente debe entrar con prueba cruzada. Ahora, si no tienes para hacer prueba cruzada, idealmente deberías poner O negativo, porque esa es la posibilidad de que te haga reacciones mínimas. Pero como les digo, en el Perú, ustedes busquen O negativo, no hay. Ya, no hay. Lo que sí hay es O positivo. Eso sí le pasa. Porque el O positivo es el aceptador universal de todo. Entonces, vamos a disminuir la probabilidad de que haya una reacción adversa, pero no la eliminamos totalmente. Si es negativo el paciente, tenemos 1000 problemas. Pero sí podríamos pasarle sin prueba cruzada en estos casos. Necesidad para intervención quirúrgica, muy probablemente que no tiene ninguna respuesta. Presencia precoz del cirujano en todas. Como dice acá, el cirujano tiene que estar en todos los procesos de esto. Y lastimosamente no pasa así. El paciente llega mal, llega primerito a medicina interna en todos los hospitales. Medicina interna lo recibe, mientras lo valora, ve, luego le llama al cirujano, el cirujano mientras baja del 5º piso, está durmiendo tranquilo. El paciente se complica. Lo ideal es que siempre esté vigilado por un médico internista y un cirujano.
El cirujano también va a evaluar y dice, este paciente está recontra mal, mejor ya le voy preparando para SAM. Y también voy avisando a hacer la operación, la angiografía, lo vaya bien y todo eso. Así no entra SAM, pero ya lo están checando. ¿Estamos? O caso contrario, el paciente está recontra mal y está entrando a SAM ahorita, lo llevo de frente a hacer la operación. ¿No? Eso nos pasó una vez cuando llegaron unos baleados, ahí en San Martín de Porres, llegaron baleados. Enviaron los choros o los rateros y los policías, los dos cayeron baleados. Y un policía llega, por supuesto, y estaba baleado, o sea, tenía balas por el chaleco antibalas no le había funcionado. Y el policía exige, y el choro llega, el ratero también llega, los dos juntitos llegan. Pero el ratero estaba más complicado, estaba chocado, sacado por todas partes. Y el policía agarra y dice, yo no quiero que la atiendan a él, quiero que la atiendan a mi compañero. Y el médico que está de turno, yo era interno estás votado por el El médico está de turno ahí, agarra y dice, tú no me vas a decir a mí quién meto, quién no meto. Y agarra y los señores del chorro y dice, y verdad, ¿no? Metimos al chorro, lo metieron al chorro rápido. Pero es así, o sea, llega el paciente, el cirujano dice, lo mete, ahí no hay que me lavo, le cambie la ropita al paciente, nada, de frente detrás de la operación. Al otro paciente, un residente, al policía, le sacaron el chaleco antibalas, le sacaron y también todo como corrió por todas partes. Y le estaba sangrando el hígado. Se agarró y empezó a presionar ahí nomás. Y el residente, encima del paciente, presionando, entraron también a la otra sala. Había como 4 salas, pero 2 salas eran utilizadas por emergencia. Al final se salvó el chorro y el policía murió. Cuando entraron a una sala, porque ahí yo entré también a una sala con el policía le abrieron y el sangrado, que todo el hígado estaba sangrando, pero aparte también tenía balas circulatorias. Entraron, hicieron toracotomía, lo abrieron y también empezó a sangrar todo. Entonces acá hicieron un packing del hígado y acá de todas las no pudieron controlar y el policía se murió. Nadie quería salir a los policías se querían fallecer. Pero eso pasa, o sea, tienes que tomar decisiones. En esos casos, por ejemplo, no es que le voy a poner sangrecita, prueba cruzada, nada, de frente a hacer operaciones y ver qué puedes hacer. Si se puede salvar o no se puede salvar, no hay otra. Reemplazo de sangre por transfusiones. Sangre compatible por tipaje más favorable, sería el ideal para hacer prueba cruzada. Compatibilidad higiénica, menor riesgo de reemplazo. Sangre tipo O, pacientes de emergencia, pacientes que se desconozca su tipo de sangre. Y autotransfusión si hay un hemotórax mayor. La autotransfusión ya no se utiliza casi nada. Lo que se debe dar es eso negativo. Hay pacientes que incluso no son compatibles con O negativo. En esos casos, en Perú le pasas un negativo y luego le das corticoides. Pero en países desarrollados existe lo que se llama la hemoglobina lavada. O sea, le quitan todos los tipos de receptores. ¿Ya? Pero obviamente eso no llega. Pero siempre hay que saber que existe. Líquidos calentados, calentar cristales a 30 grados centígrados, productos de sangre a través de calentadores de líquidos intravenosos. Consideraciones especiales. Presión arterial y gasto cardíaco. La ley dio que es el PIR por voltaje según la intensidad por resistencia, pero básicamente tú lo puedes reemplazar tranquilamente por presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, que es el PIR es para la ley de Ohm, de voltajes, eso es cuando ves publicidad. Pero también puedes reemplazar y lo mismo para ver el gasto cardíaco, estudios rápidamente y esas cosas. Aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco. No igualar constantemente la presión arterial y gasto cardíaco. Aumento de resistencia, aumenta la presión arterial, pero no la perfusión y oxigenación. ¿Eso es por qué? Porque causa vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica, pero eso no quiere decir que estés aumentando la oxigenación, así que estás disminuyendo la oxigenación a algunas partes del cuerpo. La edad es importante. Primero, riesgo cardíaco. Disminución de la actividad simpática. Hay un déficit de respuesta a los receptores de catecolaminas. Disminución de elasticidad cardíaca, capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca y contracciones ante el estrés. Enfermedad oclusiva vascular arteriosclerótica. Órganos sensibles a reducción mínima del flujo. Entonces, pueden haber pacientes que, por ejemplo, a nivel del corazón, la descendente anterior, la descendente izquierda, qué sé yo, ya están con ateromas, o sea, están con las justitas, está recibiendo sangre ese miocardio. Tiene un pequeño sangrado, que se aumenta a digamos menos del 20%, que cualquier persona no le haría nada, pero a ese paciente, como sus vasos ya están casi concluidos, esa pequeña pérdida de sangre le va a causar un infarto agudo del miocardio.
Entonces, a esos pacientes, por eso que la edad es muy importante. Pequeños cambios en la presión pueden tener problemas mayores o sangrados mayores, ¿no? Uso crónico de diuréticos o desnutrición. Hay una pobre tolerancia a la hipotensión. Uso de betabloqueantes. Los betabloqueantes, si bien es cierto, ayudan bastante, pero nos pueden engañar, nos pueden crear muchos problemas. El antecedente de que el paciente toma betabloqueantes es muy importante porque incluso, por ejemplo, si está tomando betabloqueantes y yo le doy adrenalina, la adrenalina no va a hacer tanto efecto. Le doy noradrenalina, tampoco va a hacer tanto efecto. A pesar de que en teoría las condiciones con receptores alfa y los beta bloqueantes son beta, pero a veces hacen reacción cruzada y no te hace tanto efecto. Entonces, y más si el paciente es asmático, si es diabético, ahí empeora todo el cuadro. Entonces, el antecedente de beta bloqueantes es muy importante, así como por ejemplo si toma warfarina. A ese paciente yo tengo que dar vitamina K, si está sangrando todo el tengo que dar vitamina K para disminuir la warfarina, porque si no, o disminuir la. ¿Qué hace la warfarina? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Inhibe los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Inhibe la producción de los factores dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son? 2, 7, 9 y 10. Entonces, ¿qué pasa si un paciente empieza a sangrar y está anticoagulado con warfarina? ¿Qué tengo que hacer? Antídoto. Son dos cosas. Uno, si es que está sangrado activo, a ese momento le pongo plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado contiene estos factores de coagulación ya producidos. Entonces, le pasas y hace efecto, le calma el sangrado. Si no está como sangrado activo, no es muy urgente, le puedo poner vitamina K. Le paso vitamina K y el hígado empieza a producir estos factores de coagulación de vitamina K de manera normal. O sea que en 8 horas, 10 horas va a empezar a producirlas y va a empezar a coagular nuevamente. ¿Ya? Entonces, el antecedente es importantísimo. ¿Qué pasa si el paciente tiene antecedente de aspirina? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hace la aspirina? ¿Qué hace y qué es? Inhibe la degradación plaquetaria. Es lo mismo eso que lo que logré, por ejemplo. Lo que hace es se une de manera irreversible a los receptores OX1 de las plaquetas. O sea, irreversible. No hay forma de que las plaquetas vuelvan a funcionar. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Es aumentar la degradación de la aspirina, o sea, que se elimine más rápido. ¿Cómo haces eso? Alcalinizando la orina. Alcalinizas la orina y entonces empieza a orinar más aspirina. Segundo, le pasas plaquetas nuevas. Porque esas plaquetas que están unidas no lo vas a volver a activar nunca. Y necesitas que coagule, entonces le pasas plaquetas nuevas. Pero si sigues teniendo aspirina en tu sistema, vas a seguir bloqueando esas plaquetas que están pasando. Entonces, aumentas la eliminación y le vas pasando plaquetas. Entonces, vean que el antecedente de medicamentos que estén tomando el paciente es de vital importancia, especialmente para el sangrado. Riesgo pulmonar, reducción de la elasticidad, disminución de la capacidad de difusión, debilidad de músculos respiratorios, limita la capacidad de lograr las demandas aumentadas de intercambio gasoso producidas por la tensión. Riesgo renal, sensibilidad glomerular y tubular del riñón, reducción de la habilidad de preservar el volumen, aldosterona, vasopresina, catecolaminas y cortisol. O sea, todos los sistemas de regulación del cuerpo en estos pacientes adultos mayores van a estar disminuidos su capacidad. Y eso hay que tomar en cuenta. E incluso los anestésicos también, el metabolismo de los anestésicos va a ser distinto. El anestesiólogo tiene que evaluar la vida del paciente para poder darle un adecuado tratamiento. Y esta es la típica de las enfermeras. Y el abuelito está inquieto en las noches y le ponen un poquito de loperidol. Y como no, ellos no calculan bien, por una persona joven, un poquito de loperidol y te seda, te calma durante toda la noche. Pero como es un adulto mayor, ese poquito de loperidol, 3 días el paciente dormido. Y tú al día siguiente que pasas, dices, ¿qué pasó con mi paciente? ¿Qué está sucediendo? Y la enfermera está con su loperidol al costado. Por eso que las enfermeras no deben necesitar. Atletas, en cuestión de atletas, va a haber un aumento del volumen sanguíneo en 15 a 20%, aumento del gasto cardíaco hasta 6 veces, aumento del volumen sistólico hasta 50%, frecuencia de pulso 50 por minuto de reposo. Esto es de vital importancia porque estamos hablando de atletas, no del que pasa full vaso
los fines de semana. Eso no. Los atletas, su frecuencia cardíaca normalmente está en baja. Pueden tener frecuencias cardíacas de 40, 50 y mareos, es normalazo. Pero si ese paciente que su frecuencia cardíaca está en 40, 50 y sangra por alguna razón y su frecuencia cardíaca llega a 80, si tú no lo valoras como un deportista, un atleta, va a ser que está normal, su frecuencia cardíaca está normal y en realidad es una taquicardia pero brutal. Entonces, siempre valorar eso, el antecedente. Y no solamente deportistas, atletas, puede ser un paciente que es trabajador del campo, puede ser por ejemplo, trabajador de esos que cargan ladrillos, estibadores son los que cargan o cualquier cosa. En este caso, de los que trabajan en construcción civil, su capacidad física es bastante de ellos, o sea, su capacidad física es brutal, por lo tanto, su frecuencia cardíaca normalmente de ellos es baja. Si ustedes no valoran eso, van a decir, no, su frecuencia cardíaca está normal, en realidad está sangrando bastante el paciente. Entonces, siempre valorar eso, la capacidad física del paciente. Eso va a llevar una capacidad compensatoria notable de pérdida sanguínea. Podría no manifestarse la hipovolemia, o sea, como digo, la frecuencia cardíaca en 80, normal entre comillas, pero para ellos no es normal eso. El embarazo, esto es muy importante. El embarazo, la mujer, especialmente al final del embarazo, su cuerpo se prepara para el sangrado, que es la parte del parto. En el parto hay un montón de sangre que la mujer explota, pues, explota sangre. El producto, pero eso no le lleva a cambios hemodinámicos a ella. ¿Por qué? Porque su cuerpo está preparado para eso. Entonces, un sangrado, imagínense que una gestante empieza a vomitar sangre. Ese sangrado para ella no le va a significar nada, probablemente no modifique la frecuencia cardíaca, nada de eso. Pero el feto, el no nacido todavía, ese niñito no está preparado para eso. Entonces, toda mujer gestante que tiene antecedente de sangrado, obligatoriamente le tengo que hacer un NST o un test estresante. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme que el niño esté sano, que esté bien. Si yo veo, solamente valoro a la mujer y digo, la mujer, no, ella está bien, no pasa nada, no tiene nada, falso, o en todo caso está mal, mi apreciación está mala, tengo que ir también a asegurarme de que el feto esté bien, porque si está haciendo bradicardia el fetito, tengo que sacarlo, sí o sí, ¿ya? Entonces, obviamente va a depender del embarazo, ¿no? pero siempre se tiene que valorar eso. Entonces, la mujer en gestación son más tolerantes a las pérdidas sanguíneas, pero el feto no, la perfusión fetal no. Medicamentos, lo que ya les dije en su momento, hipotermia. Los pacientes que padecen de hipotermia y choque hemorrágico normalmente no responden a la alimentación de sangre y reanimación de líquidos. Los marcapasos, eso también es muy importante. Si el paciente tiene marcapasos, su frecuencia cardíaca siempre va a estar en valores normales. Por más que el cuerpo le diga, debe estar en 140, empieza a tener 110 y lo resetea. Lo vuelve a 80, o está bajando a 50, el marcapaso lo resetea a su corazón y vuelve a 80. Entonces nunca te va a avisar de que estás taquicardia o bradicardia. Entonces el antecedente de marcapaso es muy importante. Actualmente es lo que ya más, antes era más fácil ver eso porque había un aparato acá grande que te decía que tiene marcapaso, ¿no? Pero ahora la tecnología ha aumentado tanto que ya cada vez son más pequeños, no es tan fácil. Normalmente hay que el familiar nos tiene que decir que tiene o no tiene marcapaso. O en su defecto, cuando le ponen los electrodos, ahí se ve el marcapaso, porque el marcapaso es PQRS, hay como una espiga que siempre se ve. Consideración especial de pacientes que no responden a la secuencia taquicardia, palidez, oliguria, hipotensión, signos cerebrales y cardíacos. Sustancias sobóticamente activas en orina, glucosa y medios de contraste, enfermedad de Addison, mantienen diuresis a pesar de la hipovolemia, enfermedades coronarias, presentan signos cardíacos iniciales. Entonces siempre en estos pacientes hay que tener mucho cuidado. El alcohol ese es un problema mayor, especialmente en edad de todos. ¿Por qué? Porque normalmente tomas licor, no sé, te pega y hay crisis de emergencia. Y normalmente lo que va a pasar es que tú vas a decir, el interno, el paciente, no, está borracho, vas a ir al fondo que lo hidraten. No debería ser así, porque podrías estar sangrando, como ustedes están en estado alcohólico, no se dan cuenta, ¿no? Una vez, eso sí me pasó a mí, vino un paciente Caquetá, que lo trae sus amigos porque estaba borracho. Lo trae así, todos estaban borrachos, ¿no?
Entonces lo traen, yo lo recibo, digo, la intro era alcohólico brutal, entonces le digo, póngalo ahí en el fondo y pone una vía y déjalo ahí, que duerma. Viene el R3 de medicina y me dice, ¿quién es ese paciente que lo has puesto ahí atrás? Es un paciente que lo he traído borracho. Y me dice, ¿y qué ha tomado? No sé, se ve, ¿no? Averigua qué ha tomado. Pues voy, converso con sus compañeros que están afuera, esperando. Y me dice, hemos tomado yodo. ¿Qué será eso? Entonces ahora me digo al R3, han tomado yodo. Ahora ellos toman un agua. Yo me voy, le tomo el agua. pH 6.1. El paciente está muriendo. Y yo tranquilo. Entonces, para que vean, obviamente ya lo pasamos el paciente. Pero para que vean, incluso los estados alcohólicos dependen mucho del licor que hayan tomado. El yodo es un tipo de cañazo. Pero si toman ustedes ahí esos licores de buena fama, tengan cuidado, no sé qué te tenés que tengan mucho cuidado. Siempre los pacientes que estén en estado alcohólico hay que valorar, hablar de su familia, ver que no tengan alguna otra cosa, porque puede estar acuchillado y debajo de su ropa está la sangre y tú lo estás mandando a dormir nomás. Entonces siempre el alcohol va a tener una perfusión cutánea alterada, alteración de la conciencia, alteraciones cardíacas. Hoy los jóvenes mantienen perfusión cutánea o mantienen una presión arterial normal. ¿Por qué? Porque los cuerpos están mucho más predispuestos a la reacción de la adrenalina. Y como la adrenalina es la principal respuesta ante estos eventos, su cuerpo va a reaccionar favorablemente, pero si sigue sangrando, ya no le va a dar tiempo para hacer más. Complicaciones más comunes: reemplazo de volumen inadecuado. Esto puede ser por una hemorragia persistente o una sobrecarga de volumen, entre otros. Terapia inmediata, apropiada y agresiva, y siempre monitorización. Siempre tienes que monitorizar a estos pacientes. Incluso puedes decir a la enfermera, bueno, en caso le das a la entera, quiero que me tomes la presión arterial, la presión arterial cada 5 minutos, y no agita tanto el costado. Tu caballero te quedas ahí a hacer esa chapa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque necesita que se vigile. Eso si no tienes las máquinas de monitoreo. Si tienes las máquinas, ya conectas eso y ya simplemente ves cuáles son las frecuencias cardíacas, todo eso. Pero si no hay eso, que pasa mucho frecuentemente en Perú, el interno se convierte en máquina. Hasta que se duerme y luego inventa. ¿Ustedes han dicho ginecología? En gineco, a nosotros nos ponían 4 pestañas. Tocómetros con nuestros manitos, cada cuánto tiempo y cada proporción teníamos que ver, y la intensidad de la intensidad. Y tú veías ahí, eran las 11 de la noche y hasta las 2 de la mañana ya estaban todos reunidos. Siempre tenía cuidado, siempre tenía cuidado. Pero uno no sabe quién hacer. A una mujer joven, primer embarazo, esa va a durar como 12 horas, 24 horas más tarde. Pero una señora que tiene 5 hijos, se va a salir, pero tienes que estar checando. Elaboración de respuesta a pacientes de prevención y complicaciones, sobrecarga de volumen, monitorización del cumplimiento terapéutico, gasto urinario apropiado, es de importancia. PVC, si es que puedes medir PVC. Existen catéteres de Swann-Ganz, pero el catéter de Swann-Ganz no lo colocan así nomás, lo colocan los especialistas. Entonces no es tan accesible. PVC, en cambio, sí, bastante. Color superficial, ¿cómo está su piel? Como si está pálida, ¿qué es lo que está pasando? Retorno del pulso y presión arterial a valores normales. Si es que retorna rápidamente, perfecto. ¿Pero qué pasa si a los 20-30 minutos vuelve a caer? Esa sería una respuesta transitoria. O sea, sigue sangrando el paciente. Tengo que reevaluar. Sobrecarga de volumen, monitoreado del PVC. Monitoreado del PVC evalúa la capacidad del lado derecho del corazón de aceptar una carga de volumen, pide inyectarla. La respuesta de la PVC evalúa la reposición de volúmenes, no la hipovolemia. PVC normal, de 2 a 6 milímetros de mercurio. Pero esto está en milímetros de mercurio. Cuando usted haces con tu equipo de Benutris y tu replita, eso es en centímetros de agua. Es distinto los valores. ¿Ya? El otro es de 8 a 12, me parece, o a 14. Entonces, si estás sobre eso, estás en hipervolemia, estás pasando mucho. Si estás debajo, está mal. ¿Qué pasa si tú agarras, te vas con tu paciente, con tu CRC ahí, la primera vez que vas a medir, pones tu reglita, toda la pieza, y está en cero? ¿Qué pasó? Está muerto el paciente. Está mal colocado. Acuérdense que esta medición es a nivel de la vena cava superior, que es donde debería terminar y la punta del catéter venoso central. Pero ¿qué pasa si se pasa a la aurícula? La aurícula llega a momentos que tiene presión cero, luego aumenta,
pero llega un momento que tiene presión cero. Y lo que me está diciendo ese cero no es en realidad PVC, sino es la presión molecular. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Tal vez el problema es que tienes que retirar un poquito la consideraciones: el nivel inicial de PVC inicial y el volumen sanguíneo real no están necesariamente relacionados. Aumento mínimo de la PVC inicialmente baja, continuar con el aporte de volumen. PVC en descenso, pérdida persistente del volumen. Aumento abrupto del PVC, aumento adecuado, reemplazo demasiado rápido o función cardíaca comprometida. Elevaciones importantes: hipervolemia por hipertransfusión, falla cardíaca, taponamiento cardíaco o aumento de presión intratorácica. Entonces, si empiezan a ver estas cosas como es que elevan rápidamente la presión, tal vez algo más está pasando en el paciente. ¿Ya? Entonces, siempre lo valorar eso. Reevaluación de la respuesta de pacientes y prevención de complicaciones como otros: taponamiento cardíaco, motores de tensión, problemas respiratorios, pérdida de fluidos no reconocidas, distensión gástrica, acidosis diabética o infarto agudo del miocardio. Siempre se tiene que reevaluar al paciente para ver que no esté pasando algo o el sangrado no esté reavivando algo en el paciente. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya, siempre me dicen, doctor, pásame preguntas. Sí, No está en el nombre. ese estado, doctora, ¿qué falta es el paciente quemado? Yo quería saber esto. Está en